Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 13 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que la vacunación de refuerzo contra el coronavirus correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida se realizará del martes 15 de febrero al domingo 20 de febrero en los macrocentros del multigimnasio Socorro Cerón, de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra la variable Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 113 pacientes en hospitales públicos. 96.187 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es de 105.590. Hoy se detectaron 369 nuevos contagios de coronavirus, 354 en Mérida, 2 en Chancom, Valladolid y 2 foráneos, 1 en Abalá, Junucmá, Motul, Muna, Panabá, Temash, Tixpehual, Tizimín y Ucú. De los casos, 105.590 positivos, 751 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 64.933 personas contagiadas de coronavirus, que viven 16.762 en la zona norte, 15.815 en la zona oriente, 6.172 en la zona centro, 10.408 en la zona sur, 15.776 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 4 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 54 a 85 años. 7 residen en Mérida, 1 en Sellé, 1 en Junucmá y 1 en Chapap. Entre sus principales enfermedades se encontraban inmunosupresión, hipertensión, obesidad, diabetes e insuficiencia renal crónica. En total, son 6.768 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.522 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 113 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.